Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Next Level Podcast. Mi nombre es Álvaro Rey y les presento a mi compañero Steven Tui. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar con un nuevo episodio de esta semana. Estamos contentos porque vamos a empezar con un tópico algo distinto, algo de los que quizás todos hemos experimentado, pero no nos Sí, hemos dado es cuenta. un tema que se ve muy a menudo el día de hoy, que en lo personal yo he experimentado de primera mano. No sé, tú tal vez, ¿tú lo has experimentado? Sí, fíjate que estaba haciendo memoria de esto y es lo que te contaba hace unos días. Am, quizás me ha pasado, pero no me he dado cuenta. No, no, Quizás lo hago, paso por alto y digo, bueno, este solo es un pequeño episodio que no es tan importante, pero hoy vamos a hablar claro. sobre esto y me parece que es un momento en donde debo tener cuidado sobre esas áreas porque Así es, así es. es un tema que necesitamos tener cuidado sobre Bueno, eso. sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión, que Así sabemos es. que, bueno, es un tema ahorita, como ya dijimos, muy habitual y muy escuchado en la sociedad. Entonces, primero que nada, quisiera saber tú qué piensas sobre la depresión, Steven. Yo creo que es un tema que hay mucha gente que tiene depresión y yo creo que mucha gente lo ve mal o tiene miedo al escuchar esa expresión, esa palabra en particular, depresión, porque quizás hay personas que emocionalmente no están preparados o la misma familia de esa persona que está en depresión no quiere escuchar esa palabra porque le tiene miedo a la gente, le tiene miedo a la depresión y no lo O sea, combate. sientes que hay un tabú, que Sí, hay un sí, sí, hay tabú un con el tema tabú. de la depresión. Sí, Bueno, yo creo que la depresión se ha vuelto un poco más viral, se ha vuelto un poco más un tema de hablar cada día, de que todo el mundo está en boca de todos y todos dicen, yo tengo depresión, fulanito tiene depresión, este tema de la depresión. Como que tal vez se ha vuelto incluso hasta una moda. sí, Como que si tú no has tenido depresión o tú no tienes algo parecido con desórdenes emocionales, pues entonces como que, oye, no estás ahorita en esta generación. sí, es cierto. Claro, mucha gente habla también de que eso viene a raíz de las redes sociales y de la era tecnológica y un montón de cosas que sí tienen que ver, que desatan un poco lo que es la depresión y la ansiedad. Es cierto. Pero en lo personal, yo diría, desde mi vivencia, que la depresión es un estado de ánimo o es un estado en el que no controlamos nuestras emociones y en el que es un periodo de tristeza extrema, en el que, como te digo, no controlas tus emociones y a su vez todo es gris. O Sí, sea, es es como cierto. si la vida se te pusiera blanco y negro. Y a veces no lo notamos porque estamos acostumbrados que, bueno, que siempre hay tristeza o que siempre hay que como ir sobrellevándola. Y no somos conscientes incluso Es de que cierto. estamos tal vez en un cuadro depresivo. ¿Tú has tenido alguna experiencia o algo que puedas acotar al respecto? Fíjate que yo podría decir que sí, porque aunque son rasgos que yo podría decir no son tan importantes, todo el mundo pasa por eso, pero considero que es un poco depresivo cuando sientes ese vacío dentro de ti. Y no necesariamente que sea alguien que se va de tu vida, sino que a raíz de ese alguien que quizás se va de tu vida, produce esa gran fuerza que está ahí, Ese oculto. corazón roto. Ese corazón roto, el que está Un ahí corazón oculto roto, sí, y por ende es como que si fuera una chispa, un fósforo que está ahí, cuando no está prendido no pasa nada, está ahí, pero esa pequeña chispa que suelta y que hay alguien que lo toca y prende y se ok. convierte en un fuego eh, donde Pues, te puede destruir también. ok. Pues sí, depresión es una de las etapas de el luto, de un Sí, rompimiento, de una pérdida. La depresión es una de esas etapas. Y también quisiera decir, bueno, la depresión yo considero que es más que solo tristeza, ¿no? Tristeza tenemos todos, es una emoción básica que todos los seres humanos tenemos. es cierto. Pero el hecho de que tengamos depresión conlleva a que esa tristeza ya se sale de control, ya comienza a afectarte en más de una sola manera. O sea, Sí, no es algo momentáneo, es algo que ya tú no controlas y de repente estás bien
Y lo más mínimo, el más mínimo recuerdo, así como tú dices, prende esa llama Sí. que bueno, que te quema por dentro, pero la verdad lo que te hace es sentir que tú estás sin vida, como que te sientes sin energía, Es sin cierto. ánimos, sin energía vital que te permite seguir adelante. Es cierto. Y cuando te das cuenta, pues tal vez los días se van sumando, el tiempo va pasando muy rápido y tú sigues ahí acostado en tu cama, evitando las salidas con tus amigos, evitando o posponiendo o postergando tus responsabilidades Ajá. o tus metas o tus sueños. Y cuando te das cuenta, tienes un mes, tienes 3 semanas, tienes 4 meses, tienes un año haciendo cosas en las que realmente ni siquiera te has dado cuenta. Porque la depresión es un síntoma, no es un síntoma, es un estado en el que si no se trata, Sí. puedes durar ahí demasiado tiempo, Años, cierto. años. Y ahora que estás hablando sobre eso, justo viene una memoria en mi vida en donde quizás yo experimenté depresión. Como te digo, no fui con ningún experto y si hubiese ido con un experto, bien que si me hubiese dicho, ok, tiene estos síntomas y todo, yo creo que hubiese visto claro en mi vida. Pero te cuento esta historia cuando yo vivía en la ciudad de Guatemala. Siento que ese momento fue donde para mí todas las puertas se cerraron. Fue cuando mi empresa, estaba trabajando en una empresa, yo fundé una empresa de computadoras en la ciudad de Guatemala. Y cuando se fulminó todo, cuando se fue a la quiebra, cuando no produjo fruto, para mí es el momento que se me fue todo de las manos. Y siento que ese momento sentí un bloqueo en mi vida emocional. Ok, Porque para empezar es el primer salto de fe, el primer, ¿qué podríamos decir? Es el primer momento donde tú estás emprendiendo en tu vida. Tenía 19, 18 años alrededor. ok. Entonces Eras joven. fue un año en donde para mí era un reto grande y decir, bueno, ¿por qué no funcionó esto y por qué se cerraron estas puertas? Y te puedo asegurar que aunque hubieron otras puertas grandes que se abrieron en años, Otras quizás, oportunidades. oportunidades que sucedieron en mi vida que yo hubiese dicho, wow, qué lujo, no los disfruté y quizás fue un momento Exacto. más en donde caló más la frustración en mi vida que las puertas que se abrieron para mi vida. Creo que diste en el clavo. Sí, Pasaron cosas buenas y no las disfrutaste. es cierto. A mí en lo personal me ha pasado algo así. Hay muchas veces que veo recuerdos de, pues, de lo que ya he vivido y que digo, wow, qué buenos momentos. Sí, Pero me pongo en retrospectiva, en mis memorias sí, y la vivencia, y como yo lo experimenté, no fue así de bueno como se ve. Y tal vez no es porque no hubiera sido una buena experiencia, sí. sino porque yo no supe, no era capaz de disfrutar ese presente. Porque habían áreas grises dentro de tu vida, dentro de Así tus es. emociones, en donde no te permite disfrutar ese Así momento y es. dices, wow, no hay nada mayor que pueda reemplazar el fracaso que tuve, en otras palabras. Exacto, sí, exacto. Fracaso, tristeza, luto, como lo podamos llamar, eso aquello que nos está, esa nube gris que está sobre nuestra vida en ese momento. Las personas que te dieron la espalda, las personas que se fueron de tu vida, que quizás son importantes para ti, son Así pieza es. clave donde dices, ok, tengo un futuro con esta persona y se produce dentro de ti. Pero te digo, es una acumulación de emociones. Es algo De las que no tienes control. que cargamos desde niño y que quizás no los Exacto. tratamos a tiempo y Así llega es. un momento donde... Es un manojo, es un nudo de emociones que están, o sea, que no puedes controlar, que necesitas sacar algo de ahí y ya no tienes control. Y normalmente eso es lo que pasa. Sí, Vivimos una experiencia tras otra, una experiencia tras otra. La sobrellevamos como podemos, como creemos, sí, como digamos que entre comillas sabemos. Y cuando vamos a ver, de repente pasa una experiencia traumática y nuestras emociones se van al suelo sí, y no sabemos cómo levantarnos, no tenemos de dónde agarrarnos, de dónde apoyarnos, es porque cierto. nuestras emociones están hechas un desastre. Están sobre el suelo. Sí, entonces entramos en culpabilidad, en negación, entramos en esta etapa de
de desánimo. Sí, sí, sí. Porque así es. Como que sientes como que la vida no tiene color. Es cierto. Como que no me quiero levantar. ¿Para qué me voy a levantar? Quiero hacer muchas cosas, pero ¿para qué las hago? ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué? La razón, el motivo, la energía, la motivación se va. Es cierto. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque muchas personas menosprecian el valor de la depresión, el impacto de la depresión en la vida de las demás personas. Es cierto. A veces pensamos que porque nuestra vida y porque nuestra personalidad Sí. es totalmente diferente, es totalmente alegre, es totalmente intrépida, es totalmente de yo no me dejo vencer. Creemos que aquella persona que está pasando por depresión es débil. Es cierto. Es simplemente como que inmadura. Es cierto. Y lamentablemente nosotros, porque yo me considero una persona con una determinación muy fuerte, con una persona que dice yo voy a hacer algo y lo logro. Ey, cuando caes en depresión, te olvidas de quién eras. Es cierto. O sea, cuando tú estás viviendo una etapa depresiva en la que hay desgracia tras desgracia, y tal vez no sea una desgracia tras desgracia, simplemente yo lo veo como una desgracia tras desgracia a través de mis ojos, a través de esa nube gris. A través de esa acumulación de momentos que no los trataste a tiempo. Y volvemos a lo mismo. Hace unos días estábamos hablando justo de la generación machista que tuvimos, que fuimos creados, porque así es. Nos dicen, ok, los hombres no pueden llorar o no tienen que llorar. No nos enseñan a drenar las emociones, sí, o a expresarlas. Sí, a expresarlas, a recibirlas. A expresarlas deliberadamente, al expresar tus emociones, parece que fuera un insulto. Entonces yo creo que en esa generación fuimos creados y eso hace que en una temporada, como te digo, es como que si fuera un fósforo, se prende y todo empieza a nublarse en tu vida, a consumirse y a terminar. Y yo creo que eso es la experiencia muy vital que yo en mi persona he vivido en cuanto a depresión, pero no es algo que le tenemos que tener miedo. No es algo que le tenemos que... No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, sino... Aunque se siente en todos los aspectos, sí, así. O mejor dicho, se siente que el mundo va a seguir y que tú simplemente estás ahí parado y que no pasa nada si estás o no estás. Es cierto. Así se siente. Insignificante, en otras palabras. Exacto. Te quita el valor. Insignificante, inútil. Solo. Sí, es cierto. Un punto en medio del mar. Sí. No tiene valor. Pero realmente hay solución. Hay que cierto. tratarlo. Hay que forzarnos. Hay muchos métodos que podemos Tú que hacer. alguna vez has experimentado esto y realmente tú lo has tratado, ¿cuál es el consejo que tú dirías? Ok, una de las maneras que yo he sobrepasado o quizás he sobresalido en estas áreas, ¿cuáles son? Bueno, la primera solución, no te va a gustar, es que vas a terminar estando más triste de lo que ya estás. Porque tienes que empezar a desanudar ese manojo de emociones. Tienes que empezar a ver, tienes que empezar a entender qué es lo que de verdad tú sientes, qué es lo que de verdad te hace daño. A enfrentar esas tienes cosas. Tienes que empezar a enfrentar. Y hay muchas cosas que tú no eres consciente, que ni siquiera sabes. Que ni siquiera sabes, qué sé yo, que te faltó atención en tu niñez. Que tal vez te faltó aprobación. Y que tal vez esa conducta de la cual no eres consciente te lleva a cometer otros errores. Y esos errores te desaniman. Aparte, como te digo, el hecho de que no tienes energía, tienes que empezar a mantener tu mente activa. Tienes que empezar a buscar el trabajo físico, el ejercicio físico es muy importante. Es muy importante. Es muy importante porque el ser humano, al verse en el espejo, al ver su cara, al ver su cuerpo, se da cuenta si está bien o está mal. Y cuando tú estás en depresión, tú te descuidas. Wow. Tú te descuidas. Es difícil, es súper difícil incluso ir a cepillarte los dientes, ir a echarte una ducha, levantarte de la cama, ir a lavar tu ropa, comer. O sea, y obviamente este tipo de acciones llevan también otras acciones que te llevan a sentirte aún peor. Aún peor, es cierto. Claro, porque tienes un día sin ducharte y ya tu cuerpo se siente incómodo, se siente fatigado. Es cierto. Tienes la misma fatiga en tu boca o tienes la misma fatiga al ver tu cuarto.
qué sé yo. Y así un sinfín de cosas que lo que se vuelven es, no te muevas. Quédate ahí. Estancado. Quédate ahí quieto porque te vas a mover y te vas a sentir peor. Wow. Y hay que forzarse a ir quitando cada una de esas molestias para poder sentirse un poco mejor. Al ir a ducharte, el agua fría es una de las mejores soluciones para calmar y para callar la mente. Wow. Recomiendan el agua fría y créeme, en el momento en el que tú tengas un episodio de ansiedad, de pánico, lo que sea, Ajá. si te metes en aguas frías, te aseguro que se te olvida todo. Hasta de respirar Sí, te olvidas. sí, O sea, es cierto. sí, se te pasa, te despiertas. Y por eso la ducha es muy importante con agua fría cuando estás en este tipo de procesos. Es cierto. Proceso. El ejercicio físico también te ayuda a generar toxinas que te ayudan a sentirte mejor, que te ayudan a sentirte motivado. Es cierto. Endorfinas y demás cosas que te van a ayudar. Y cuando tú te miras en el espejo, sientes que estás avanzando. Wow. Un poco. Ok, tú tal vez seguirás siendo la misma persona que hace unos segundos odiabas al ver en el espejo, pero tú sabes que algo estás haciendo. Estás trabajando, progresando, Y mejorando. a medida que vas viendo ese progreso en tu cuerpo, también vas viéndolo en ti mismo. Es cierto. Y sigues avanzando, y sigues avanzando. Es muy importante eso, ser progresivo. Empezar algo cuando estás en este estado, e ir avanzando paso por paso. Así sea por pequeño, así sea por incompleto. Forzarse a mantenerse ahí. Y poco a poco te vas a ir levantando. Te vas a ir levantando. Y claro, vaciar la mente también. Así es. Mantener tu mente ocupada en cosas que tú sientes que son productivas. Sí. Que aunque tú sientas que estás desfalleciendo, que aunque tú sientas que no tienen sentido, por otra parte puedas decir en ese pequeño momento en el que tienes control de tus emociones, decir, oh, no, sí, hay que seguir. Sí. Y uno de los consejos que quiero escuchar de tu voz, yo creo que tú cómo ves esto, que hay personas que están en ese proceso y que no hay ningún profesional que está tratando con ellos. ¿Tú recomendarías que sí buscarían ayuda con un profesional? Siempre es lo mejor. Es la mejor opción, ¿verdad? Sí, mira, se habla mucho de invertir en tu persona, ¿no? Es cierto. Que tu mejor inversión eres tú, tu ropa, la manera en la que la gente te ve, como tu marca. Marketing. Sí. Sí. Y con el tema de invertir. Ajá. Invertir en tu carrera, invertir en tus estudios, invertir en ti, ¿cierto? En tu persona. En tu Y persona. esto es clave. Y esto es clave porque tienes que invertir en tu persona, en lo que tú eres, Sí, en lo es que de cierto. verdad tú quieres ser. Y si tú estás en ese estado que no sabes ni quién eres, ni qué quieres, ni cómo hacer, necesitas invertir en ti. Es cierto. Y la ayuda de un profesional, de alguien que te guíe, de alguien que estudie la manera en la que tú sientes y que tú reaccionas a ciertos métodos, porque no todos los terapeutas o todos los psicólogos te pueden ayudar. Es Porque cierto. tal vez tienen un método que no funciona contigo. Sí, es cierto. Entonces, es una buena inversión, es muy importante. Y primero y principal, creo que buscar de Dios Sí. es lo primordial. Si tú... Dios te da fuerzas. Dios te da fuerzas que día a día te sacan a flote. Sí, yo quiero terminar con esto, bro. Con algo de lo que tú mencionas. Creo que fue lo más importante para mí al salir en ese proceso. Porque si yo te cuento esto, ¿verdad? No lo traté con ningún profesional. Ninguno de esos episodios, esas etapas. No los traté porque soy de los que tú dices, ok, yo todo lo puedo. Yo lo logro en mí mismo. Así es. Y ahora me doy cuenta que quizás si hubiese buscado ayuda, hubiese sido más fácil para mí superarlos. No los busqué, lo traté yo solo, quizás. Y ahora tengo otro punto de vista. Y por eso te hice esa pregunta y me pareció muy buenísimo. Pero ahora yo en las escrituras encuentro un personaje que se llama Eliseo. Este hombre sufrió estos síntomas. Pero fue una síntoma de amenaza de una persona que lo estaba intentando matar, liquidarse con su vida. Y tú cuando dices, ok, es buscarte a Dios, eso es clave. Porque él buscó a Dios y Dios de nuevo le da valor
Y justo lo que estabas tú hablando acerca de, ok, tienes que ocupar tu mente, te sientes inútil hasta cierto punto, pero Dios le da valor y le da un trabajo extra más. Le dice, ok, haz esto, y le da propósito nuevamente. Porque cuando tú llegas en ese episodio, si llegas en ese episodio donde tú dices, ok, ya no tengo propósito, ya no sé dónde ir. Y Dios es el que les da propósito para llegar en donde tiene que llegar. Y esta persona termina con una carrera. Muchas personas dicen, ok, no terminó bien, pero para mí yo te puedo decir que terminó como tiene que terminar, porque se fue en una carroza de fuego, que eso es otra historia, y que lo cual para los que quieren ver ese episodio lo tienen que leer y verlo, porque está buenísimo. Y yo creo que terminamos con este podcast, bro. Ha sido muy productivo y tenemos que seguir hablando sobre esto porque a mí me encantó. No, y eso es un tema que desglosa muchas ramas. Esto yo creo que hay tema para hablar por un buen rato. Y bueno, como siempre decimos en todos nuestros episodios, nos encantaría escuchar tu opinión. Si tienes algo que aportar, búscanos en las redes sociales, búscanos en la plataforma de Spotify y danos tu opinión. A ver qué podemos y lo podemos comentar en el siguiente episodio de Next Level Podcast. Bueno, esto ha sido Next Level Podcast. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Hasta luego.